Sí, ¿cómo están compañeros? Bueno, esperando que haya sido un día exitoso y vamos a continuar con nuestras clases. Hoy vamos a hablar de lo que es la ética. Para poder definir esta palabra, nosotros tenemos que diferenciar entre ética y moral. Primero vamos a decir que la ética es una rama de la filosofía. Y cuando hablamos de ética, ¿sí? Estamos hablando de una manera individual, ¿sí? Y cuando hablamos de moral es porque la estamos viendo desde el punto de vista colectivo. Entonces, claro, entre la diferencia entre ética y moral. Ética se lo ve desde el punto de vista individual y moral desde el punto de vista colectivo, ¿sí? Porque si hablamos de ética, podemos hablar de ética profesional, ética empresarial, ética deportiva, podemos hablar de ética moral, ¿no es cierto? ¿Sí? Nosotros sabemos que normalmente los profesionales, al incorporarse en su especialización, ellos hacen un juramento, por ejemplo, los médicos, los abogados, los ingenieros comerciales, bueno, todos los profesionales tienen su ética que lo ponen en práctica en el momento de ejercer su profesión, ¿sí? Y cuando hablamos de moral, en cambio estamos hablando desde el punto de vista colectivo. Bien, por lo tanto, ética es diferente de la moral, porque la moral se basa en la obediencia a las normas, las costumbres, ¿sí? O mandamientos culturales, jerárquicos o religiosos, mientras que la ética se basa fundamentalmente la manera de vivir por el pensamiento humano, ¿sí? Entonces esa es parte de los principios de la ética de un profesional, de una manera individual. Si nosotros analizamos la lámina, entonces aquí me dice una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, de la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir, ¿sí? Entonces, mire, ahí lo estamos hablando de una manera individual, porque si lo tomamos como moral, entonces tendríamos que estudiarlo como de manera colectiva. Para eso, entonces, y tener claro esto, vamos a ver un videito para poder tener más claro esta parte de ética y moral. Vamos a ver qué nos dice entonces este siguiente video. Hola a todos, le damos la bienvenida a este nuevo tema acerca de la ética. Estaremos hablando acerca de algunas de sus definiciones, veremos qué es, veremos de qué nos sirve la ética dentro de la empresa, estaremos analizando de igual forma cómo la ética se puede evidenciar dentro de la organización, cómo puede esta ayudarnos a tener buenos manejos al interior de las empresas. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Para entender un poco acerca de lo que es la ética, miremos una de estas definiciones. La ética es una de las ramas de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Por el hecho de estar apoyado en la filosofía, tiene mucho que ver con el ser, tiene mucho que ver con las dimensiones del ser, y en este caso habla acerca de la moral, de la virtud, del deber, de la felicidad y del buen vivir. Ahora, analicemos lo siguiente de acuerdo a los puntos de vista, uno de la Real Academia de la Lengua. ¿Qué nos dice en cuanto a su definición? La Real Academia de la Lengua dice que es la parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Una vez más nos estamos refiriendo acerca de lo que es el bien y se nos aparece un nuevo tema que es los valores.
Es muy importante que tengamos clara la diferencia entre principios y valores para entender eso. Otro de los aspectos que vamos a analizar desde el punto de vista es de la filósofa Adela Cortina. ¿Qué nos dice esta filósofa? Nos dice que la ética es un saber que pretende orientar la acción humana de un modo racional en el conjunto de nuestra vida. Esta filósofa es catedrática de ética en la Universidad de Valencia y directora de la Fundación de la Ética de los Negocios y de las Organizaciones EGNOR. Y nos da esta apreciación de lo que es la ética, el conjunto de nuestra vida. Ahora, vamos a ver esto. ¿Sabía usted que desde el punto de vista de la sociedad, ya sean los clientes, los ciudadanos o la sociedad en general, esperan de las empresas que se comporten de forma transparente, que se comprometan con el desarrollo de sus entornos, que sean honestas y responsables en sus comportamientos? ¿Qué quiere decir esto? El cliente hoy en día espera que la organización, que la empresa sea transparente, que le inspire confianza, y todo esto se logra a través de la ética en la empresa. Vamos a ver unos apartes a nivel gerencial en la ética en la empresa. Las empresas reconocen cada vez más la necesidad de incorporar prácticas éticas en la gestión empresarial. Es importante que tengamos una buena imagen ante el mercado, una buena imagen ante nuestros clientes, lo que se llama como una imagen verde, que es conocida actualmente, y eso nos da una credibilidad delante del cliente para que nos prefiera por encima de nosotros en las prácticas que tenemos. A nivel interno, a nivel departamental, el departamento que ayuda a configurar la ética de la empresa y determina en mayor medida cómo deben trabajar los empleados, pues es el departamento de los recursos humanos. Es aquel que debe velar porque dentro de la organización se maneje una condición y un comportamiento ético a través de los valores y los principios que ésta puede profesar. Es importante que dentro de la organización se maneje la ética como un estilo de vida laboral dentro de la organización. Más adelante estaremos hablando de la ética en la empresa y veremos algunos apartes. Bien, entonces ahí mire, lo enfocó desde el punto de vista empresarial a la ética, ¿no es cierto? En donde dice que la responsabilidad de la empresa debe reflejar, por ejemplo, ahora nosotros sabemos que existen empresas que normalmente se las conoce como empresas fantasmas, donde normalmente ellas se crean con una finalidad de muchas veces de estafar a la gente, ¿no es cierto? De otras veces de hacer el lavado de dinero o de activos, dependiendo de la actividad de la empresa. Entonces ahí la palabra ética dice que deben ser responsables y que deben reflejar todas sus actividades lícitas, más no ilícitas, que todo lo que está haciendo es de una manera correcta, legal, dentro de las normativas que le permite desarrollarla, ¿no es cierto? Bien, entonces ya tenemos clara la diferencia entre ética y moral. Acá, ¿qué nos dice en cambio la moral? Se denomina moral al conjunto de creencias y normas de una persona o grupo social que determinará el obra del bien o del mal. Sí, por eso antes yo mencionaba que la ética lo hablaba desde el punto de vista individual y que la moral lo analizaba desde el punto de vista colectivo. Entonces, dentro de ese punto colectivo, mira los aspectos que menciona, las creencias, ¿sí? Las normas de esas personas, de grupos sociales, ¿no es cierto? Costumbres, tradiciones, ¿ya? Entonces, todo eso hace que sea dentro de la moral, para el bien o para el mal. Entonces, si lo vemos como ciencias o creencias, dice, una creencia es una idea que es considerada verdadera por quien la profesa. Ya,
esto hablábamos, por ejemplo, de la era antes de Cristo, ¿no es cierto? Que los seres humanos de esa época entonces adoraban a muchos dioses, ¿sí? Ellos tenían esas creencias de adorar al sol, a la luna, a ciertos animales que eran para ellos eran los dioses poderosos quienes tenían toda esa potestad o esa voluntad de hacer lo que la sociedad a bien pudiera desarrollar su agricultura, su pesca y todo lo que le permitía sobrevivir en esa época, ¿sí? Principios de la ética. El principio es importante para la ética, dado que su carácter normativo deriva del conocimiento de la realidad. Claro, porque si nosotros mencionamos desde el punto de vista de un profesional, por ejemplo, de un médico, ¿sí? El médico hace el juramento que normalmente es que él está dispuesto a salvar vidas, dependiendo el tiempo, las circunstancias que le sean favorables o adversas, él tiene que prestar ese conocimiento para el cual él se preparó, para el cual se educó y ponerlos en práctica a favor de la colectividad, ¿sí? Pues de un abogado, para que se cumplan esas leyes vigentes en nuestro país y que perdure o que exista la justicia, más no la injusticia, ¿no es cierto? Entonces eso es el conocimiento que se pone en práctica desde el punto de vista profesional. Entonces, estos principios tienen que ver de acuerdo al perfil profesional, porque si vamos nosotros, por ejemplo, una ética desde el punto de vista deportivo, ¿sí? Nosotros sabemos que ahí existe mucho entorno donde se puede distorsionar esta ética o la moral, ¿sí? A favor o en contra de ciertos deportistas. Principios de la ética. Ahí nos menciona algunos de estos: humanidad, autonomía, igualdad, complejidad, totalidad, solidaridad y subsidiariedad. Mire, normalmente son estos que nosotros los hemos practicado o los estamos practicando de una manera, no como ahora ya más con conocimientos de ley, pero que en algún momento nosotros sí los ponemos en práctica, ¿no es cierto? Humanidad, ¿no es cierto? Somos humanistas, debemos ser el lado humano, el mano caritativo, de la mano de que nosotros, si tenemos esa posibilidad de ayudar a cualquier persona, lo vamos a hacer y que nos vamos a sentir bien, ¿no? Autonomía, o sea, ¿qué significa esto? De que usted se va a hacer valer por sus propios medios, ¿ya? Y la igualdad, que las diferentes razas o actividades que desarrollan no significa que una persona sea más que la otra, dependiendo del rango que ocupe de la empresa, ¿sí? Entonces estos principios normalmente hacen que estén dentro de la ética para las personas que normalmente los ponen en práctica, ¿no es cierto? Entonces la ética no es más que esos valores, esos principios que están dentro del ser humano, que siempre los va a poner en práctica a favor del bien, ¿sí? Porque también los puede poner en práctica al favor del mal. Digamos que un abogado, usted como le contrata y le dice que tiene un problema que resolver con la justicia, y de pronto el abogado sabe que ese caso no va a ser tener una respuesta positiva, pero él le dice que va a hacer va a agotar todos los recursos, los medios para que ese resultado sea favorable, pero él conscientemente sabe que esa respuesta no va a ser positiva.
Entonces ahí ya tendría que ser la parte ética, decir, no, es un caso de que todos los esfuerzos que se realicen o que se puedan hacer, el resultado siempre va a ser negativo. Entonces ahí habrá parte de la ética o de un profesional que de pronto le pidan un asesoramiento y nosotros como seres humanos no estamos en la capacidad de conocerlo todo, no somos todólogos de conocer todos los conocimientos, ¿no es cierto? Sino que somos especializados en una determinada área del conocimiento, ¿sí? Desde nuestro punto de vista profesional, y le piden asesoría de, por ejemplo, que usted sea médico y le piden que usted de pronto para un agricultor, entonces ahí como que él no tiene esa ética, esa moral de dar un concepto o un conocimiento a esa persona que le está pidiendo ese asesoramiento. Entonces, de ese punto de vista debe ser la ética, la realidad, ¿no es cierto? Bien, continuamos entonces con esto que es ahora el siguiente video para reafirmar en qué se basa la ética y la moral. Vamos a ver, compañeros, entonces, de qué se trata el siguiente video. Las palabras ética y moral pueden parecer lo mismo, pero no lo son a pesar de que se complementan. En términos generales, estas diferencias deben buscarse en que la ética es un estudio filosófico y científico, mientras que la moral es puramente práctica. Es decir, la ética habla desde la razón y reflexión filosófica, pero la moral son los actos cotidianos que realizamos. Es importante señalar que la ética tiene una base totalmente personal e individual, mientras que la moral es lo contrario. Etimológicamente podemos darnos cuenta que ambas palabras tienen el mismo significado, pues moral viene del latín mos y ética viene del griego ethos. La moral es una serie de principios o normas que rigen nuestro comportamiento. Esta nos marca límites que no queremos pasar. Hoy en día, a la moral se le conoce también como tener principios. A nivel sociológico, la moral también puede determinar la cultura y forma de vivir de una sociedad o un colectivo de personas. Por otra parte, la ética se trata de reflexionar sobre los principios que formarán luego nuestra moral, por lo tanto es la parte filosófica, es decir, el pensamiento previo, la parte reflexiva que conforma nuestros actos. Algunas diferencias entre ética y moral pueden ser las siguientes. Ámbito de aplicación. La ética se sitúa en el nivel de la teoría tratando de encontrar principios generales que favorezcan la armonía. Por otra parte, la moral trata de aplicar las normas determinadas por la ética a un gran número de situaciones. Origen y desarrollo. De una manera muy simple se puede decir que la ética tiene un origen individual, mientras que la moral se deriva de las normas de un grupo social. Capacidad de elección. La ética se fundamenta con el valor intelectual y racional que los individuos otorgan a sus actividades y creencias, a diferencia de la moral, que viene determinada por la cultura. Modo de influencia. Las normas morales actúan en nosotros desde el exterior, o bien desde el inconsciente. La ética, por otra parte, depende de las elecciones voluntarias y conscientes. Grado de universalidad. La ética es universal, es decir, se puede aplicar en cualquier contexto. Esta disciplina busca establecer verdades absolutas que se mantengan independientes del contexto en el que se apliquen. En contraparte, la moral varía en función de la sociedad. Conductas que pueden estar aceptadas en algunos grupos sociales serían consideradas inmorales por personas de otra sociedad. Su importancia es que en base a esa moral y ética se puede convivir armónicamente en la sociedad sin que haya conflictos. Las personas sin moral o ética no podrían ser buenos ciudadanos, ya que estos no se llevarían bien con los demás debido a que podrían resultar lastimados. Las personas sin ética o moral causarían problemas sin sentirse culpables de lo que hicieron y no podrían razonar para adquirir un comportamiento más adecuado. Bien, compañeros, entonces ahí tenemos más conocimiento, mayores conocimientos de lo que es la ética y la moral, ¿no es cierto? Entonces,
Solo nos toca ponerlos en práctica para poderlos nosotros sentirnos satisfechos de todos esos conocimientos que lo estamos adquiriendo y poder mejorar nuestra calidad de vida en cuanto al comportamiento dentro de la sociedad, dentro de la familia. ¿Sí? Entonces, hasta ahí la clase de hoy, compañeros.